Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host Mónica Gronchi y es un placer acompañarlos hoy, lunes de Spotlight. Hoy en el Spotlight una persona muy especial. Él me acompañó en el primer episodio de The Quarantine Club hace como 1000 meses, quisiera decir. Él es Alessio Gronchi, comunicador social, y hoy vamos a estar hablando pues sobre su carrera y todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. ¿Cómo estás, Babo? También mi papá también. Claro, omitiste el detalle más importante. Sí, bueno, estoy bien, encantado de ver cómo has progresado en este programa que comenzó como un pasatiempo y que ya tiene una trayectoria y que recibo muchas llamadas de amigos felicitándome por mi hija y por su trabajo, lo cual me hace muy orgulloso. Sabes que este marca el programa número 151. Wow. Así que estuviste en el episodio 1 y ahora hasta en el 151. Ajá. Oye, como tú eres comunicador social, eres locutor, personalidad de televisión, tú haces como demasiadas cosas, eres bien multifacético, y entonces me encantaría que nos cuentes pues a la audiencia. Ya yo me sé la historia más o menos un poquito, pero para que le cuentes a nuestros oyentes cómo inició tu carrera o cuándo tú supiste que querías estar más o menos en este mundo yo lo llamo el mundo del entretenimiento, porque igual tiene que ver, pues. Bueno, cuando lo supe cuando tenía como 6 años, que mi mamá tenía una grabadora de carrete abierto horizontal, porque en ese tiempo no se había inventado todavía el cassette, imagínate, mucho menos el disco compacto. Entonces esa grabadora tenía un microfonito que yo ponía en el radio y grababa un programa que me acuerdo que pasaban, se llamaba el Hit Parade en Italia. Entonces yo grababa el programa y después lo reproducía, y cuando hablaba el locutor, que me acuerdo clarito su nombre todavía, se llamaba Lelio Lutazzi, debe estar muerto hace mucho tiempo, en las partes donde él intervenía yo paraba la grabadora y yo presentaba la canción y me grababa. Entonces, obviamente no tenía idea de lo que era editar, no tenía idea de lo que era producir, pero de alguna forma inconscientemente lo estaba haciendo. Y ahí fue como la primera semillita. Después mi papá compró una cámara de filmar en película, porque en esos tiempos tampoco había videograbadoras. Filmaba en una cinta que se llamaba Super 8, que tenía que después mandarse a revelar. Venían unos cartuchos, no era una cinta enrollable, venían cartuchos para facilidad de uso, y mi papá era muy celoso de sus cosas. Muy poco me dejaba tocar la cámara y tenía un proyector, pero cuando él se dormía o se iba, yo le metía mano y yo la tocaba. Ahí fue como me fui enamorando de la parte visual, y te digo, o sea, todo esto antes de que yo tuviera 10 años, así que yo creo que la semilla de comunicar, la semilla de contar historias, de hablar en los medios, la conocí mucho antes de tener una edad en que pudiera yo decidir por una profesión. Y entonces tú te mudas a Panamá a los 15 años, es como por ahí. Hay un puntito importante antes del viaje a Panamá, que me mudo a los 14 años. A finales de los años 70, en Italia y en toda Europa, nace el movimiento de las radios piratas. Le llamaban ellos radios privadas, porque llamarle radio pirata pues era un poco afrentoso hacia las autoridades. El manejo de medios de comunicación radiales y televisivos hasta ese entonces en toda Europa era monopolio de Estado, no existía radiodifusión privada ni televisión privada. Entonces la ciudadanía, ávida de una voz regional, de una voz auténtica, de una voz distinta al Estado, comenzó a abrir pequeñas emisoras por todos los pueblos de Italia. Cada pueblo tenía su emisora. Y el pueblo cercano a donde yo vivía, que se llamaba Castelfranco, tenía montó una estación de radio libre, le decían radio libre, y se llamaba Radio Pisa. Estaba metida en una fábrica de zapatos, porque esa era la industria del área, y el dueño le gustaba esto de transmitir. Se compró un transmisor, un equipo, hizo unas cabinas muy bonitas y montó esa estación de radio. Una amiga de mi mamá, que se llamaba Paola, tenía un programa en esa estación de radio. Yo la escuchaba, mi mamá me contó que ella trabajaba en esta emisora privada que era el Big Happening, porque como comprenderás que en un pueblo cercano, pueblos chicos, abrieran una estación de radio
de estas nuevas radios que venían a romper el monopolio del Estado sobre las comunicaciones, era todo un suceso. Así que yo le dije, bueno, yo tengo que conocer esa emisora. Y Paola me fue a buscar una vez a la casa en su moto, ella anda mucho en scooters, y me llevó con ella a hacer un turno en cabina en Radio Pisa. Y bueno, ese fue ahí me enamoré y sigo enamorado del asunto, ¿no? Ahí fue realmente el punto en que yo decidí que yo tenía que estar en ese mundo, y yo creo que tenía 10, 11 años. En los veranos comencé a irme a tiendas de electrónica a comprar microtransmisores de radio, los armaba para ver si podía transmitir. Nunca logré hacerlo, pero tenía la ilusión. O sea, es un tema que viene desde niño, ¿no? Entonces, cuando te mudas a Panamá, después de haber tenido esa experiencia en Italia de Radio Pisa, cuando llegas aquí, bueno, yo estoy en Nueva York, todo Panamá, pero cuando llegas a Panamá, que no hablabas español, me imagino que igual seguías con el sueño. O sea, ¿cómo fue ese proceso de transición? Bueno, el primer punto que tuve que yo convencerme es que tenía que aprender a hablar español rápidamente, porque cualquier tipo de acercamiento a medio de comunicación social sin hablar el idioma del país en el que estaba, mejor me devolví a Italia, ¿no? Ajá. Desde que llegué y desde que incluso no hablaba español, yo me acuerdo que yo llegué en el año 1980, en el año 81, creo que fue a finales del 81, yo me fui a Italia a pasar Navidades con la familia y compré una serie de discos que estaban de moda, discos en inglés, etcétera. Los discos se vendían en acetato en ese tiempo, en vinil, y los traje de vuelta a Panamá. Cuando llegué a Panamá, lo primero que comencé fue a llamarla a las estaciones de radio que yo escuchaba y a decirle, mira, yo soy tal persona, yo tengo familia en Italia, traes un poco de música de Europa, me gustaría llevársela para que la graben, para que la puedan emitir, porque recuerda que en ese tiempo no existía Spotify, no existía YouTube. O sea, la única forma que tú tenías de conseguir música diferente es que tú fueras a un lugar y la compraras. Ajá. Entonces, me acuerdo que mi primo me llevó a Radio 1000, que estaba en la Avenida de los Mártires. Ellos grabaron una de las canciones que yo llevé. Y después conocí una emisora que escuchaba mucho que se llamaba Stereo Rey, y fui allá a llevar los discos, y el dueño, que era Víctor Martínez Blanco, me permitió como quedarme por ahí, y yo comencé a ir, me iba por las tardes, creo que me escapaba de la casa, después de la tarea agarraba un bus y me iba a Stereo Rey, que estaba en Vía España, y me quedaba sentadito en una esquina por ahí sin hacer nada, viendo, ¿no? Nada más. Hasta que un día me dijeron, alguien que estaba ahí me dice, oye, yo me tengo que ir, ¿por qué no me haces el turno de la madrugada? Menor de edad, ¿no? Y el primer turno recuerdo claramente que fue sábado amaneciendo domingo, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ay, la vida. Ajá. Mi papá me llevó y me devolví solo. ¿Y tenías que hablar en español? No tenía que hablar, no podía hablar. Estaba taxativamente prohibido usar el micrófono, pero bueno, se convirtió en costumbre que yo hiciera este turno de los fines de semana. Después me dieron otro los sábados. Entonces los fines de semana yo iba a Stereo Rey a utilizar el equipo y a hacer cabina durante la madrugada de esos días, hasta que después de varios fines de semana el señor Gronchi decidió abrir el micrófono y hablar. Y llegó el director de la emisora a golpearme la pared, a regañarme fuerte, pues, ¿qué estás haciendo, no? Pero bueno, de alguna forma me fui metiendo, no recuerdo cómo después sí me dejaron hablar. Yo todavía tenía acento italiano marcadísimo. Y una de las personas que conocí allí fue Luis Eduardo Quirós, que después, bueno, Luis Eduardo después fue una figura de radio, de televisión, fue diputado. Luis Eduardo después nos encontrábamos, teníamos más o menos la misma edad, nos encontrábamos en rumbas, en fiestas, y en una de esas él se había ido a Radio 10, que era la emisora más pegada del momento, era la emisora de los pelados de nuestro grupo, pues. Y él se había ido a trabajar allí y hacía el programa más importante de Radio 10, que era el Hit Parade Internacional, los domingos a las 10 de la mañana. Y me dice, oye, ¿por qué no te vienes conmigo a trabajar a Radio 10? Que ahí están necesitando gente así joven, que sepa de música. Ese fue mi primer trabajo formal, retribuido en un medio de comunicación. Y bueno, después ahí comencé, en el 83 entré a Canal 2 a hacer un programa de música, después producciones en Canal 2. Y ahí fui escalando y metiéndome cada vez más en el tema del mundo de radio y televisión, en el cual estoy metido hasta el cuello todavía, ¿no? Wow, en verdad nada más me sabía una parte de esta historia hasta esta entrevista. Así que estoy feliz que la hice hoy. Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Hoy en el Spotlight, Alessio Gronchi, hemos estado hablando de cómo inició su carrera de comunicador social y nos estabas contando pues la transición de Italia a Panamá y cuando comenzaste a trabajar entonces
en Radio 10 y después mencionaste que habías trabajado en Canal 2 en un programa de... Yo no me sé bien el nombre, pero sí te voy a decir algo. Cuando yo empecé a trabajar en teatro y la gente escuchaba mi apellido, me preguntaban de que tu papá es Alessio, el que decía, tú decías como el top 10 de algunos videos musicales o algo así, porque me acuerdo que la gente venía y me decía, que, ay, yo lo veía en los 80s, en la tele, no sé qué, pero yo como que en verdad nunca supe. ¿Este programa qué era? ¿Cómo se llamaba? Era un programa de videos musicales, no... Cuando MTV había sido lanzado en el año 81, yo comencé mi programa en septiembre del 83, porque obviamente con el nacimiento de MTV se populariza, no se populariza este tema de los videoclips de las canciones, y el cable tenía un alcance mínimo, solamente lo tenían un par de miles de personas en la ciudad de Panamá. Por tanto, los canales de televisión comercial comienzan a hacer programas donde una persona, un locutor, presenta videos musicales y dice, bueno, aquí tenemos el más reciente videoclip de Madonna con la canción Like a Virgin, bla, 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 ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, había dos canales de televisión importantes en ese tiempo, eran el 2 y el 4, el 3 estaba comenzando recién, Telemetro, y los dos lanzan un programa de videos musicales. El Canal 4 lanza uno que se llama MTV, que sí tenía una franquicia de MTV americano, usaban el logo y todo, lo conducía Eloy Valderrama, y TVN, Canal 2, lanza primero se llamaba MV3, sin sentido alguno el nombre, pero ellos compraban un programa canadiense de videoclips que se llamaba así, que conducían 3 tipos, venían con 1 hora de musicales, eran como 12 videos, y yo lo que hacía es que grababa reemplazando las locuciones de esas personas. Entonces editaban el programa con la presentación panameña, el cierre panameño, los videoclips, y cambiábamos las intervenciones de los canadienses por la mía. Eso fue durante un tiempo. Después ya decidimos hacer un programa propio, porque ya encontramos la forma de que las disqueras nos surtieran de videoclips, y se le cambió el nombre a Super Musicales del 2, que yo lo hacía 100% ya incluso como productor. No solamente del anterior, yo solamente grababa las presentaciones y me iba por mi casa. El segundo ya elegía los videos, después aprendí a editar, lo editaba, lo postproducía, y comenzaron a hacerse cosas en vivo. Hicimos un concierto gigantesco de rock panameño en El Dorado, primera vez en la historia que se hace algo así en Panamá, ¿no? Uh-huh. Artistas en vivo, tuvimos a Joan Jett en el estudio, y ese tipo de cosas que bueno, ya estábamos comenzando a agitarnos un poquito más en la producción de contenido local, que en ese tiempo se limitaba a noticias. La televisión panameña tiene una particularidad que creo que no la vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Comenzó espectacularmente bien en producción nacional en los 70 y 70 y después se desmoronó. Efectivamente, la televisión panameña retrocedió entre la mitad de los 70 y los 80, retrocedió grandemente. Cerraron todos los programas de producción nacional y se limitaban a hacer noticias, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas comenzó a reactivarse un poco la producción de cierto tipo de contenidos. Y esa decadencia, eso... ¿Por qué pasó? ¿Fue por antes? Eso fue antes de la invasión, pero la invasión no fue hasta el 89. Mucho antes de la invasión. Yo creo que no sé si de repente yo no estaba acá. Pienso que el tema del modelo de gobierno, la agitación social que hubo a finales de los 70 con el tema de los tratados del canal, el recrudecimiento de la dictadura militar, que comenzó como dicta blanda, pero después se fue poniendo un poco más agresiva hasta terminar en lo que todos conocemos, que comenzó en el 83 hasta el 89. Creo que tuvo que ver un poco el tema, ¿no? También cuando inició la televisión en Panamá no existía el videotape, no había manera de comprar otra cosa que no fueran películas. Lo único que tú podías comprar foráneo eran películas porque venían carrete, pero no se grababan programas de entretenimiento, de variedades que tú pudieras comprar en videocassette y tirarlos al aire. Eso cambió a mitad de los 70s, entonces comenzaron a exportar de México programas como Siempre en Domingo, de Venezuela Sábado Sensacional, y acá los repetían, y eso obviamente era mucho más barato comprar una lata venezolana o mexicana o argentina y tirarla al aire un sábado por la tarde que pagar un programa en vivo como los muchos que hubo y que dejaron de hacerse. Creo que el único que se quedó fue Sábados con Martínez Blanco, que corría en RPC, y después cuando entró Telemetro sí apostó a la producción
local de programas de variedades. Hicieron un show dominical, hacían un show de un quiz todos los días por la tarde, pero ese fue el game changer, realmente fue la entrada de Telemetro que revivió la competitividad de la televisión panameña. Y cuando decías que tú mismo empezaste a editar el programa, y esto ya es pura curiosidad mía, porque como ahora yo estoy como en el mismo campo, yo también edito y hago cosas así, obviamente es mucho más fácil ahora porque todo es digital. Cuando editabas antes, ¿esto era digital o era disque film o qué hacías? No, era lo que hubo entre digital y film fue el videocassette. Tú grababas en un videocassette, el formato en ese tiempo se llamaba U-Matic, que era una cinta de 3/4 de pulgadas de ancho, un cassette, una tecnología que había inventado Sony, terrible en calidad, espantosa, pero bueno, es lo que había, ¿no? También en ese sentido se echó para atrás porque veníamos de la grabación primero en 2 pulgadas, después 1 pulgada en carrete abierto de video, que era la tecnología que utilizaba Europa de muy buen ancho de banda y de buena calidad. Después crearon el poor man's version de eso, que era el U-Matic, y eso fue lo que compramos en Panamá. Entonces tú grababas en una cámara, en un cassette, y después tenías un sistema de un recorder y un player y un control. Entonces tú ponías acá, digamos, la presentación del programa, la dubiabas al máster, después cambiabas el cassette, metías mi presentación, pegabas a la presentación de acá por corte, después cambiaba el cassette, metía el primer video y así ibas armando una tripa de 1 hora que era tu máster de programa para la próxima semana, ¿no? Obviamente eso después hubo el A-B Roll, que tú en un máster podías poner 2 cassettes y hacer efecto entre una cosa y otra, por ejemplo, haciendo una transición con efectos entre mi presentación y el videoclip, pero cuando yo comencé era por corte directo, rough and tough. ¿Cuánto te demoraba editar un programa de 1 hora? 5 o 6 horas. Y eso que eran programas simples porque era un programa de video musicales, realmente era empatar la presentación con el video musical 12 veces. Cambio comercial, cortinilla, no había mayor enredo técnico. Cuando lo primero que yo aprendí a editar en Radio 10, que producían un programa que se llamaba Cámara Abierta, que era un programa de contenido, de entrevistas, de reportajes nacionales, de turismo, y ahí editaba un amigo que se llamaba el Tico, Eduardo Porras. Él me enseñó a editar. Ellos editaban en Panasonic y ellos sí editaban contenido. Eso sí tomaba, una semana editar un programa de 1 hora. Era súper complicado editar un programa de contenido, de reportajes, en un sistema como un A-B Roll analógico y lineal. Ahora nunca más me voy a quejar porque ahora todo el mundo, cuando estábamos en la escuela, que nos hacían tomar clases de edición, ya fuera audio, video, todo junto y esto, y la gente siempre dice que se burla de la Adobe Premiere, que siempre se traba y que te sale la cosita de colores como que el loading, y uno dice, ay, este Adobe Premiere que no me deja hacer nada, pero ahora sabiendo que antes era así, es que mejor no quejarse. Sí, no, mira, yo le he dicho varias veces a mucha gente que hay más poder de procesamiento de video y más herramientas de edición digital en el celular que uno lleva en la mano que lo que nosotros utilizábamos en un estudio profesional hace 30 años. Sí, wow, en verdad qué locura. Ya, no me voy a quejar más porque, bueno, todos los que editamos y eso, pues saben de lo que estoy hablando cuando se traba el Premiere. Hay muchos memes de eso en Instagram. Así es. Sé parte del club más entretenido, The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Hoy tengo un invitado muy especial conmigo. Él es Alessio Gronchi, comunicador social, y mi papá está aquí haciendo una segunda aparición en The Quarantine Club. Hemos estado hablando pues de cómo inició su carrera y bueno, de cómo inicias en esto que es la radio en Panamá. Y bueno, estábamos hablando de la edición de videos antes de que existiera pues todo lo que existe ahora. Y hace 20 años, exactamente, bueno no, en mayo fueron 20 años, tú decides poner Antena 8, tu primera emisora. ¿Eso de dónde nace esa idea de tener tu propia en vez de seguir trabajando pues en otras emisoras que ya tenían nombre en Panamá? Bueno, yo había dejado de trabajar en radio cuando abrí mi compañía, que es mi trabajo primario todavía, que es DataServe, una empresa de tecnología que se dedicó inicialmente y todavía mucho a
a vender equipos y marcas, representar marcas de productos para la creación de contenido audiovisual, equipo y sistema para estaciones de televisión y radio. Así que yo efectivamente entre el año 89, que fue la invasión, que yo me quedé sin trabajo de TVN, hasta el año 2000, que hicimos Antena 8, yo estuve completamente fuera de los medios de comunicación social. Después de TVN, por 6 meses yo trabajé en Omega Stereo, hice unos internships en Canal 2 que me volvieron a llamar, y en Metcom, en Telemetro. Pero después dije, ¿sabes qué? Yo mejor me dedico a mi empresa y dejo de estar dando vueltas en los canales y en las emisoras, mejor me dedico a algo que me pueda mantener a futuro. Y durante 10 años, o sea, desde el 89, desde el 90 hasta el 2000, yo me quedé totalmente ajeno a medios de comunicación, exceptuando el hecho de que yo seguía vendiendo el equipo a todas las emisoras de radio, a muchas, y a todas las estaciones de televisión, cosa que seguía haciendo y que sigo haciendo a la fecha. Así que realmente el contacto con el medio nunca lo perdí, pero no como empleado de un medio de comunicación social. El tema de la estación de radio fue un accidente completo. Nosotros entre nuestros clientes teníamos a Rogelio Morales, que era vecino mío, de hecho, de cuando yo vivía en Chani, antes de casarme. Vivía en la misma calle y tenía una estación de radio que se llamaba RM Stereo, que estaba en esa calle y tenía la antena ahí y todo. Me acuerdo. Entonces él estaba un poco decepcionado de cómo iban las cosas y me dice, no, pero ¿por qué tú no te encargas? Vente y hacemos una emisora nueva, haz lo que tú quieras, esto es tuyo, bla, bla, bla. Y bueno, yo como tenía los equipos, porque yo representaba marcas de transmisores, de procesadores, de sistema de automatización de radio, yo básicamente le armé en su lugar una emisora nueva y le llamamos Antena 8. Después hubo unos temas ahí entre nosotros por no haber definido apropiadamente la sociedad cuando comenzamos. Pero bueno, eso no viene al caso. Y yo a los pocos meses, realmente no duró ni un año, yo mudé Antena 8 a una frecuencia de Carlos Iván Zúñiga, que había sido mi jefe, mi primer jefe en una emisora de radio funcional y que me pagaban a mí, ¿no? Que era Radio 10 en su tiempo. Circunstancialmente, yo establezco Antena 8 después de 89.3, que fue donde comenzó, 89.5 en ese tiempo. Yo establezco Antena 8 en la misma frecuencia donde yo trabajé en radio en los 80s. 100.1. Era la frecuencia de Radio 10 cuando yo estaba allí. Y donde fue que comenzó realmente mi carrera en medio de comunicación. Esa parte no la conté, pero Luis Eduardo, que fue el que me llevó a Radio 10, de buenas a primeras, le dan un trabajo en el primer programa de videomusicales de Telemetro, que era Los Grandes de la Música. Y él se va de Radio 10. Y yo quedo haciendo su programa. Ese fue realmente mi big break, digamos, ¿no? Entonces yo me mudo a Antena 8 a la frecuencia donde yo había estado, que fue una coincidencia impresionante. Y poco tiempo después, creo que ni un año después, yo hago un trato con Carlos Iván Zúñiga para comprarle la concesión de 100.1, cosa que hago. Y esa fue pues, la primera estación de radio que se lanzó como parte del grupo que ahora tenemos, al que se sumaron creo que 5 años después, en 2005, Estéreo Azul y Cubo Estéreo. Y un par de años después volví a hacer trato con Rogelio Morales e hicimos en una frecuencia que es 75% suya, 25% mía, hicimos Cool FM. Cool FM. Hace 10 años o un poquito más. No, Cool FM termina el siguiente contrato de 10 años en el 2025, 2015. 15 años, pues. Creo que sí, tiene 15 años, facilito. Y en Antena 8 también recuerdo a los inicios, porque recuerdo cuando hacías los programas en la casa, que se llamaba The World Chart Show. Sí. Esto era un programa que tú adquirías, comprabas y lo grababas, o sea que ya existía en algún otro lado. Sí, uno de mis proveedores de contenido cuando nosotros entramos a la radio ya era un panorama completamente distinto a cuando yo había estado en radio en los 80s, que dependíamos de lo que las disqueras nos diera para sonar, y si no le caía bien tu emisora se lo daba a todo el mundo menos a ti. Sí, los chicos son terribles, ¿no? Entonces, siguen siendo. Entonces, cuando entré con Antena 8 ya había servicios de venta de contenido musical en todo el mundo y yo dije, ¿sabe qué? Yo ya me conozco esta película, yo no voy a depender de nadie, yo compro mi material y yo hago lo que me da la gana y pongo al aire lo que yo quiero. Uno de mis primeros proveedores de contenido de música en inglés es una empresa en Los Ángeles y
Y entre sus ofrecimientos, además de los servicios de programación musical, tenían varios programas y tenían este formato que se llamaba The World Chart Show, que era el hit parade de ellos, que lo vendían en dos formatos. Lo vendían o en versión producida ya con su locutor, que no me acuerdo cómo se llamaba en esos tiempos, era una mujer, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, o te lo vendían en formato coproducido, que te mandaban a ti toda la música, todos los elementos y el libreto para que tú lo hicieras. El libreto lo mandaban en inglés, yo lo traducía al español, lo grababa, lo editaba, lo producía, hacía absolutamente todo y me tomaba todas las noches de todos los días de la semana. Bueno, ¿tú te acuerdas? Tú Sí. me veías, estabas ahí. Ese fue el tema de World Chart Show, un programa que la gente todavía se acuerda, ¿no? Lo hicimos durante casi 10 años. Sabes que cuando yo llegaba a la academia de baile donde yo bailaba, ¿te acuerdas que bailé por Tempo. muchos años en esa academia en Tempo? Siempre que llegaba para mi clase, la persona que estaba sentada en la recepción me decía, esto es The World Chart Show. Y ya yo estaba hasta cansada porque lo decías como 1000 veces y después hacías así, voy de nuevo. Y ahora quedé yo haciendo lo mismo. Exacto. Ese era como, tú dirías que eso también era tipo, como dije, American Top 40. Se parecía mucho al formato. Era básicamente, de hecho, Tom Rounds, que es el dueño de Radio Express, que es la empresa dueña del World Chart Show, creo que murió ya, o estaba muy mal. Tom Rounds era el productor de Casey Kasem en el American Top 40, y lo fue durante muchísimo tiempo. O sea, Tom Rounds es una vaca sagrada de la industria de la radio y entretenimiento en Estados Unidos. Y él, después de trabajar para ABC Radio Networks y Westwood One, que son grandes proveedores de contenido para radio en Estados Unidos, él decide formar su compañía y crea, obviamente, un producto con el que estaba completamente familiarizado, que era un countdown semanal. Y que todavía es, o sea, eso es como religión aquí todos los sábados escuchar a Ryan Seacrest en el Claro, Top 40. cuando dejamos de hacer el programa, de hecho, contratamos los derechos de American Top 40, que es el programa que creó Tom Rounds con Casey Kasem, que ahora conduce Ryan Seacrest. Pero el formato es el que hicieron ellos. Wow, hay una anécdota graciosa sobre el American Top 40, no sé si te acuerdas, que cuando adquirimos el programa y dan como la programación así, ponen la foto de todos los locutores, la que estaba en recepción de las emisoras en ese tiempo, dije, oigan, ¿cuándo viene este nuevo locutor de los sábados? Está guapísimo, que llamó a preguntar que a qué hora le tocaba venir a grabar y todo el mundo dice, ese es Ryan Seacrest. Buenísimo. Me gustaría entonces hablar un poquito ya más recientemente, que la gente también te conoce del programa de Telemetro muy popular Yo Me Llamo, que bueno, este año fue un poco diferente por la pandemia, pero igual se hizo. Sé parte del club más entretenido, The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Hoy en el Spotlight, Alessio Gronchi, hemos estado aquí hablando sobre su carrera, sobre los inicios, sobre cuando empieza las emisoras de radio, y ahora me encantaría hablar sobre el año pasado, en el 2019, haces como tu comeback frente a la cámara, empiezas a estar en pantallas en el programa de Telemetro Yo Me Llamo, que fue pues un éxito, que después ya entonces la gente, en vez de decirme que tu papá es el del Canal 2, no sé qué, es que tu papá es jurado en Yo Me Llamo. Pero quería saber cómo tomas esa decisión de que, bueno, sí es momento de regresar, o la verdad es que me gustaría regresar a la tele, o cómo fue todo eso. Bueno, no fue una decisión mía, de hecho, nunca busqué activamente algo así. Lo único que yo había tenido, que sí había dicho que no en unos años antes, cuando comenzaron a salirme canas, y cuando comenzó a estar activo el tema este del Twitter, de un canal de televisión, me reservo cuál, me llamaron para pedirme si yo hubiera podido considerar ser el host de su noticiero estelar. Y yo dije que no, porque los canales de televisión eran clientes importantes, e identificarme tan de frente con uno de los canales automáticamente me iba a dejar sin el negocio de todos los demás, y no me iban a pagar lo suficiente como para dejar ir todo aquello que perdía, ¿no? Claro. Eso tampoco fue buscado, pero bueno, me hicieron una oferta, la cual rechacé. Y el año antepasado, cuando se estaba diseñando la primera temporada de Yo Me Llamo, un
un amigo, el esposo de una buena amiga mía, que es productor en Telemetro, en Medcom, me llamó y me preguntó si me hubiera interesado hacer un programa en la pantalla 13, en Telemetro, y me explicó más o menos de qué se trataba. Consideré que, porque bueno, el conflicto de interés todavía estaba, pero consideré que no era una asociación tan directa como ser el presentador de un noticiero estelar de un canal. O sea, aquí realmente yo iba a Medcom los martes, 2 horas antes del show, y me iba apenas decían hasta mañana. Así que realmente no me estaba identificando con la pantalla. Grave error de valoración, porque sí, al final resultó que sí me identificaba y mucho. Y así fue como decidí regresar. Por suerte, el proyecto en su primer año rompió ratings. Telemetro, decían los ejecutivos que tenían 15 años que nos marcaban los puntos de rating que marcaron de vuelta con ese show. Y este año, en la segunda temporada que se hizo, grabamos todas las promociones antes de saber que iba a haber pandemia. Se grabaron los 3 programas de audiciones antes de la pandemia, no teníamos idea de que iba a haberla. Y cuando ya íbamos a salir con los lives, hubo que interrumpir, no se comenzó siquiera, porque comenzaron todo este tema del lockdown y las restricciones de movilidad, distanciamiento, hasta que creo que en junio se decidió hacerlo con las nuevas medidas que permitía el MINSA. Y marcó todavía más, porque bueno, la gente estaba encerrada en su casa y obviamente tenías un nivel de encendido de televisión mucho más alto que el que había el año anterior, ¿no? Así que esa fue la historia del regreso. No sé en las circunstancias actuales si Medcom vuelve a hacer el show en una temporada número 3, si lo hacen a la orden, pero la verdad que disfruté muchísimo volver. Impresionante cómo ha cambiado en 20 años el tema del reconocimiento en la calle. Es mucho mayor ahora de lo que era en los 80, hay mucha más gente. Así que bueno, fue una bonita experiencia. Como anécdota, el año, yo una de las cosas que hago, yo hago audio profesional para eventos corporativos grandes, y el año pasado, en noviembre, iba a ser la preventa de TVN. Que es un big event que ellos hacen todos los años. Ese año lo hicieron en el Sheraton, en el Salón Veranda, creo que se llama, que es un salón inmenso. Casa Veranda. Donde hacen bodas. Y la productora, que es Yesenia y Joana, ellas habían tenido un problema importante con el sonido el año anterior. No sé quién lo hacía. Y le dijeron a Moines, le dijeron, mira, el único que confiamos que haga esto, que no va a haber scratch, es Alessio Gronchi. ¿Pero cómo? ¿Cómo Alessio Gronchi? Pero él es de Medcom. Bueno, ellas pusieron la mano en el fuego, dijeron, no, este tipo es un profesional, no te preocupes. Se hizo el trabajo, e incluso el día de los ensayos, que estaba Luis en la tarima, que Luis lo conozco perfectamente hace mucho tiempo, estaba Luis en la tarima ensayando, y todo su equipo ejecutivo, que no sabía que yo iba a estar en esa posición, se le acercaban a Luis y le decían, Luis, pero tú viste quién está haciendo el audio. ¿Y qué tiene? Ay, a la vida. Que locura. Él es de Medcom, dije. No soy pertenencia a nadie, pero... Y no es como estar en un programa así. Yo digo que uno cuando los ve en su casa es como más fácil si uno está en el sillón y con la pantalla dar como tus comentarios. Dar tus comentarios así en persona no es como difícil. Mira, fue mucho más difícil el año pasado cuando había público en el estudio, porque el público se mete contigo, el público apoya, el público puede hacer que una actuación quizás hasta un poco mediocre se pompee a un nivel que te influencia a ti como jurado que estás ahí por ver la interacción del público. Es como estar en un estadio de fútbol en un partido sin público. No tiene ni la mitad del feeling que un estadio lleno. Claro. Así que este año fue mucho más fácil, creo que evaluar más técnicamente a los concursantes. A pesar de todo eso, la gente se sigue metiendo contigo. Digo, yo cuando estaba en televisión hace 30 años no existían las redes sociales. Claro. Lo que tú hacías, lo hacías, y al que le gustó bien y al que no le gustó también. Y chao pescado. Ahora te dicen de todo por las redes sociales, se meten contigo, tienes que apagar los comentarios en Instagram 3 días porque te tienen frito con la notificación. O sea, es un tema complejo, ¿no? A Aaron le dijeron que le iban a matar una vez. Ay. Y eso que Panamá es chiquito. Sí, pero la gente, bueno, también en pandemia la gente se tomaba las cosas con mucho más personal, no tenían oficio. Sí, yo me imagino en Estados Unidos con 300 millones de personas cómo se comporta eso en las redes, ¿no? Debe ser horrible.
Dije, pobre Simon Cowell. Así es. Oye, gracias por acompañarme y acompañarnos el día de hoy en el Spotlight de The Quarantine Club. Gracias a todos los que nos escuchan y eres bienvenido cuando sea. Gracias. Gracias a todos por su sintonía. Esto fue el Spotlight. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que nos pueden escuchar como podcast en YouTube en la cuenta de Grada Radio. Soy Mónica Gronchi y me despido por hoy. Los espero mañana a las 3 con un super movie special de Leonardo DiCaprio para todos esos fans. Nos vemos mañana. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.